les bendiga, hermanos, buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en este miércoles de enseñanza una vez más. Estoy muy contento de poder compartir a través de estos medios nuevamente. Ya casi vamos a regresar los miércoles también a nuestros servicios normales de enseñanza, pero por lo pronto vamos a recibir así la palabra de Dios este día. ¿Qué les parece? Estoy muy contento porque la palabra que hoy quiero compartir con ustedes es muy especial. Ha tocado mi vida de varias maneras, de varias formas, y estoy muy entusiasmado de podérselas compartir y traer hasta sus hogares o ahí donde usted se encuentre. Tal vez está usted en su empleo, en su trabajo y escuchando palabra de Dios. Así es que gracias, amigos, por estar en sintonía con nosotros. El día de hoy tenemos un tema que se deriva de la misma serie que estamos llevando, Llenos de Gracia, y el día de hoy vamos a hablar de las motivaciones para servir, de cómo la gracia nos puede motivar a ser servidores de Dios, de cómo la gracia nos puede enseñar a ser mejores servidores de Dios. Vamos a verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la gracia. ¿Y qué les parece si iniciamos pidiéndole a Dios que se glorifique en nuestras vidas y que hable a nuestro corazón con una pequeña oración? Padre, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, esta palabra. Señor, tu palabra ya es hermosa y es bendita. Solamente ayúdanos a comprenderla, a entenderla en nuestro corazón y poderla por práctica, Señor. Te pido que bendigas grandemente a nuestros amigos que nos escuchan, a cada uno de los que está poniendo atención a esta palabra. Te pido que les bendigas grandemente y que nos ayudes a conocerte cada día más a ti. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar pues de las motivaciones para servir a Dios desde una perspectiva de gracia. Quiero comenzar con unas preguntas. ¿Por qué los cristianos servimos a Dios? ¿Por qué debemos servir a Dios? Tal vez muchos no nos hemos puesto a pensar en los motivos que nos llevan a servir a Dios o aquello que nos desmotiva a no servirlo. Yo quiero tomar este tema porque la iglesia realmente es un lugar donde servimos y de la iglesia salimos a servir a otros también afuera de las congregaciones. Entonces es muy importante entender si yo tengo motivaciones legítimas o motivaciones ilegítimas para servir a mi Dios. Y antes de comenzar esto de las motivaciones legítimas e ilegítimas, quiero solamente decirles que la motivación se ha estudiado desde la biología, desde la sociología, la psicología ha estudiado la motivación y muchos de ellos explican que la motivación es la energía que guía al comportamiento de las personas en direcciones específicas. O sea que la motivación es una energía que nos guía a cada uno de nosotros en direcciones específicas para hacer lo que estamos motivados, a fin de cuentas, a hacer. Pero la motivación en sí no es lo más importante en el camino cristiano. Lo más importante es lo que en realidad terminamos haciendo y cómo lo terminamos haciendo. Lo que Dios toma en cuenta a través de su palabra es las actitudes con las cuales nosotros hacemos lo que hacemos finalmente. Claro que todo comienza con una motivación. Y se ha hablado desde, por ejemplo, desde el pensamiento cognitivo, se ha hablado de la motivación intrínseca y la motivación intrínseca. Y de estas dos se ha dicho que la mejor es la motivación intrínseca, que es aquella motivación que nos lleva a participar de algo para nuestro propio gozo. La motivación intrínseca nos lleva a participar de algo para nuestro propio gozo. La motivación extrínseca es aquella que nos lleva a participar de algo por obtener una ganancia, por obtener un pago, por obtener una ayuda. Y ahí es donde se hace la diferencia, amigos. Ahí es donde viene esta diferencia tan grande. Entonces, por ejemplo, como la motivación extrínseca nos habla de una recompensa tangible, aquí es donde a veces vienen ciertas desmotivaciones al corazón de la persona cuando ya se le va a dar una recompensa. El planteamiento bíblico el enfoque bíblico que les voy a presentar el día de hoy, amigos, nos indica que las motivaciones del hombre van a variar de acuerdo a la condición de su corazón con respecto a Dios. ¿Cómo está tu corazón con respecto a Dios? Te lo voy a poner de esta manera. Dime cómo está tu corazón con respecto a Dios y te diré cuáles son las motivaciones que te llevan a servirlo o a no servirlo. Todo tiene que ver si tu corazón está alineado con Dios o está desalineado de Dios. Todo tiene que ver dónde está tu corazón. Y de ahí va a surgir la motivación correcta para servirlo.
Porque miren, desde la perspectiva teológica, el hombre es motivado por su estado de pecado, por su estado de inocencia, por su estado de gracia o por un estado de gloria. ¿Qué te motiva a ti? ¿Un estado de inocencia como motiva a un niño a hacer lo que hace? ¿Un estado de pecado como la caída de Adán y Eva? ¿Un estado de gracia donde has sido redimido por la sangre de Dios? ¿O te motiva el estado de gloria? O sea, el futuro de que un día estarás en la gloria con el Señor. Bueno, quiero decirte esto. Aquellos que son motivados por el pecado, el hombre ya no desea agradar a Dios. Cuando alguien está motivado por pecado, ya no desea hacer la voluntad de Dios y se pierde en su vida. En estado de gracia, que es lo que voy a hablar el día de hoy, amigos, el hombre desea obedecer a Dios. El hombre anhela amar a Dios y amar a su prójimo también y servirlo. Se manifiestan en él esas virtudes del fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23. En estado de gracia el hombre aprende a desarrollar su conducta desde otra jerarquía de motivaciones diferentes. ¿Ha visto usted la vida de Nick Vujicic? ¿Lo conoce? Ese joven que nació sin extremidades y que tiene una motivación intrínseca tan fuerte que lo lleva a dar conferencias en todo el mundo y se ha hecho viral en todas partes su vida, porque aún sin vivir sin piernas, sin brazos, ¿sabe qué hace él al último de muchas de sus conferencias? Él se tira al piso y les demuestra a la audiencia cómo se puede levantar aún sin usar sus brazos y piernas que no tiene, que no posee. Y lo hace para motivar a los demás que podemos levantarnos no importa nuestras circunstancias. ¿Qué hace que Nick Vujicic, que se encuentra motivado de esta manera y quiere lograr muchas cosas, y qué hace que otro hombre, otra persona con todos sus brazos y piernas y dedos completos esté tirado en un sillón, llorando, amargado, destruido y sin quererse levantar por la tristeza, por el dolor y sin motivación alguna? ¿Qué diferencia hay en estas dos motivaciones? Yo quiero hablarles, amigos, en esta hora de las motivaciones ilegítimas, en primer lugar, que no son bíblicas, y después de las motivaciones legítimas bíblicas de lo que tenemos que lograr como hijos de Dios, para servirle a Dios. Quizá tú te encuentras en un momento donde dices, yo estoy sirviendo a Dios, pero quiero que revises conmigo 3 motivaciones ilegítimas. No vaya a ser que tú te encuentres en alguna de ellas y te des cuenta bíblicamente en esta tarde que no son las motivadas por la gracia, que no son motivadas por un estado de gracia servirle a Dios de esa manera. Espero estarme explicando, amigos. Miren, algunas motivaciones no son dignas de Dios o de los cristianos. Y en primer lugar, la número 1 vamos a ver, es el legalismo. La primera motivación ilegítima se llama legalismo. Algunas personas pueden tratar de servir a Dios con la esperanza de que ellos van a ganar la vida eterna o que van a ayudarles a retenerla. Dicen, sirvo a Dios porque al servirle, con esto me gano la vida eterna. Eso se llama legalismo. O entienden o piensan que así van a ayudarles a otras personas a retener su salvación. Yo estoy sirviendo a Dios porque te voy a ayudar a ti a retener tu salvación. Y bueno, por supuesto, eso es contrario a la gracia de Dios para salvación y santificación. Si ustedes leen conmigo, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también ahí Gálatas 3, 1 al 9, la Escritura nos dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os fascinó? En otras palabras, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, dice Pablo. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí lo que nos dice, amigos, en este tema, es que no podemos servir a Dios por una motivación ilegítima llamada legalismo. No te puedes ganar la salvación, no la puedes comprar, es por gracia, es regalada por el Señor. La segunda motivación ilegítima es la falsa culpa. Muchos sirven a Dios por falsa culpa. La falta de confianza en que Dios va a perdonar sus pecados puede hacer que algunos traten de servir a Dios para borrar su propia culpa, como si tuviéramos el poder en nosotros mismos de borrar nuestras culpas. No hay nada en mí, no hay ningún poder y fuerza en mí para borrar mis propios pecados. Cristo tuvo que morir por mí, otro tuvo que morir por mí, tuvo que ser el sustituto de mis pecados, porque yo mismo no podía hacer mi propio sacrificio. Entonces hay personas que hacen como obras de penitencia. Esta es una segunda forma, motivación ilegítima de servir a Dios, se llama falsa culpa, amigos. Y quieren hacer obras de penitencia ignorando la promesa de Dios del perdón completo para todos los que confiesen sus pecados. Colosenses 2:13 dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. No dice perdonando unos cuantos, dice perdonando todos tus pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en este segundo plano, en esta segunda motivación, debemos entender, ni por legalismo debemos ser motivados a servir a Dios, ni por falsa culpa. No vivas como un cristiano con una falsa culpa en tu corazón y pensando que ir a la iglesia, leer más la Biblia, la oración, que son disciplinas cristianas que hay que hacer, son muy importantes. Hablamos el domingo pasado en la congregación la importancia de congregarse, pero la cuestión aquí no es esto. La cuestión es que no debo pensar que esas cosas me van a salvar. No debo pensar que mucha oración me va a salvar, mucha lectura de Biblia me va a salvar. No, todo eso lo hago por agradecimiento y por amor y como una disciplina cristiana que debo seguir. Claro que sí, porque le conozco ahora al Señor. Pero ahora, amigos, tercer motivación ilegítima, incorrecta, por la cual servimos a Dios muchas veces, se llama egoísmo. La número 3 se llama egoísmo. Y miren, de aquí es donde vienen ganancias financieras. Mucha gente sirve a Dios por ganancias financieras, por preeminencia, por tener un nombre, un lugar, por tener poder o autoridad sobre otros, por autoengrandecimiento, que pueden ser algunos de los malos motivos para servir a Dios. Dentro de este número 3, egoísmo. Obviamente ellos solo están sirviendo por sus deseos egoístas. Es gente que sirve a Dios por lo que puede obtener y sacar del pueblo. La Biblia tiene ejemplos de los que se motivaron de esta manera y perecieron sus vidas y fueron destruidos a causa de esto mismo. Y bueno, solamente como ejemplo yo voy a decirles aquí lo que la Biblia dice en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 14 y 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué le parece? Hay gente que está motivada por esto, por el egoísmo, y con egoísmo sirve al Señor. De nada le va a servir en la eternidad. Un texto más aquí, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, dice Pablo, ni fue por engaño. El apóstol Pablo está haciendo una apología, una apologética, una defensa de su fe, de su predicación. Y dice: yo no prediqué por impureza ni por engaño, dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, dice el apóstol. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y luego dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia.
Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, dice Pablo, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí el apóstol está poniendo en un buen lugar las motivaciones. Fuimos motivados por algo muy diferente al egoísmo, dice Pablo. Fuimos motivados por algo muy diferente a la falsa culpa. Y fuimos motivados muy más allá de lo que es el legalismo. Amigos, te digo, ahorita que estamos en esos temas de llenos de gracia, y en el tema del día de hoy, motivaciones para servir a Dios, quiero decirte, si cualquiera de esas tres motivaciones son las cuales te han llevado a servirle al Señor, rectifica tu corazón, alinea tu vida, muestra y vuelve a ese estado de gracia, donde Dios te va a mostrar que servirle al Señor no debe ser ni por legalismo, o sea, por decir voy a comprar mi salvación, ni por falsa culpa, un estado de penitencia en el que estaban los monjes que se recluían en los monasterios y se flagelaban su cuerpo, lastimándose, pensando que así lograrían el favor de Dios. No necesitas hacer nada de eso, amigo, que me escuchas, para tener el favor de Dios. Ya lo tienes de antemano porque Él nos ha amado con amor eterno, como dice Jeremías 31:3. Y la última, no sirvas a Dios por egoísmo. Quiero que vayamos aquí a las motivaciones legítimas para servir a Dios. ¿Qué le parece? Bíblicas. La Biblia presenta, amigos, algunos claros y poderosos motivos para servir al Señor con una vida recta. Buenos motivos que se pueden empalmar y algunos de ellos pueden ser inclusive más sublimes que otros. Y aquí voy a presentarles, si es que alcanza el tiempo, amigos, 5 motivaciones legítimas, bíblicas, para servir al Señor, que se desprenden de un estado de gracia. Necesitas primero tú estar, amigo, en un estado de gracia para poder hacer estas 5 motivaciones, para poder ejercer estas 5 motivaciones de cómo servir al Señor. Ya vimos las primeras 3 que son ilegítimas. Veamos estas 5 motivaciones legítimas. Y la primera, amigos, es el amor. Primer motivación bíblica legítima, el amor. ¿Cómo no? Incluye el primer amor por Dios acompañado de amor por otros. Es amor por Dios acompañado de amor por otros. Lo dice así la Biblia en Mateo 22, versículos 37 al 39, amigos. Escucha, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una excelente y maravillosa motivación. El amor sí que lo es. Un cristiano motivado por amor hace obras para el beneficio de otros. El amor de Dios, el amor a Dios más bien, en general se demuestra en la obediencia que se le puede tener al Señor. Como la Escritura también lo manifiesta en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Cristo, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor nos lleva a una obediencia correcta. El amor nos da una motivación excelente de servicio a nuestro Dios. El amor se expresa en el deseo, amigos, de glorificarlo a Él, en el deseo de glorificar a Dios. Juan 12, 27 al 28 dice: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora, dice Cristo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Cristo tenía una motivación correcta: glorificar a Dios, glorificar al Padre. Cristo no se quedaba con la gloria cuando estaba en los días de su humanidad. Lo he comentado mucho en la congregación. Cuando Dios lo lleva a usted, amigo, a servir a Dios, cuando Dios lo motiva a usted, lo impulsa a servir algo para el Señor, usted se queda con el gozo. Nuestra recompensa es el gozo y la gloria es para el Señor siempre. La gloria es para el Señor siempre, usted se queda con el gozo. ¿Qué le parece? Usted se queda con el gozo. Aquí, amigos, en esta primera motivación, el amor a Dios puede significar amor hacia lo que Dios ama, pero por eso amamos también a otras personas. Amamos, amigos, lo que Dios ama. El apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, lloramos por el amor de Cristo, pensando esto, que si uno murió por todos,
luego todos murieron. Cristo murió por todos. Cristo nos dio una oportunidad. Debemos pensar en aquel que necesita de Cristo, que necesita el poder y el amor de Dios en su vida. Y ahí mismo en 2 a los Corintios, capítulo 12 ahora, versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Dice Pablo, yo gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo dice, voy a servir a Dios no solamente por amor a Dios, por amor a ustedes también, por amor a la obra de Dios, por amor a los hijos de Dios. Y miren, no me alcanzaría el tiempo de decirles tantos textos bíblicos que pueden respaldar esta primer motivación. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dice 1 de Juan 5:2, que cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escucha, aún el guardar los mandamientos de Dios, eso le hace entender a Dios que tú amas a su pueblo, que tú amas a la grey de Dios, que tú amas a tus hermanos en Cristo. Qué interesante saber que a través de nuestro amor y de nuestra obediencia a la palabra de Dios, Dios mismo sabe, está comprendiendo en su corazón que no solamente es un amor que le estamos dando a Él, es un amor que le estamos dando a sus hijos. Por eso es hermoso poder preparar estos temas, podérselos compartir, amigos, y que ustedes los escuchen, porque es por amor que se preparan mensajes como este, que llegan hasta tu corazón, hasta tu casa, hasta tu vida. Segunda motivación correcta, segunda motivación legítima, es servir a Dios por agradecimiento. La primera es el amor, la segunda es el agradecimiento. ¿Sirves tú a Dios por agradecimiento? ¿Estás contento por la obra de salvación que Él hizo en tu vida, en tu familia, y por eso le amas y por eso le sirves agradecido? Porque nos beneficiamos, ¿sabes, amigos?, de las acciones de Dios. Nuestro deseo debe ser responder con gratitud. Si tú has recibido bendiciones de Dios, responde con gratitud. Si tú en medio de esta pandemia que hemos vivido del COVID-19, tú has vivido bendiciones de Dios a pesar de todo, por agradecimiento, tiéndele la mano a alguien que lo necesita. Nuestro servicio, nuestra vida se convierten en gracias a Dios. En vista de las bendiciones de Dios, nosotros estamos motivados a ofrecer nuestra propia vida a Él. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que aún debemos ofrecer nuestros cuerpos. Lo dice de esa manera el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Servir a Dios, amigos, por agradecimiento y aún dar nuestro cuerpo, nuestra vida. ¿Alguien recuerda este texto tan importante, tan conocido? Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de que es el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una motivación correcta. Le sirvo a Dios por agradecimiento, por amor a Él. Y por último, un texto más, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 1:12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias. Dice, estoy en el ministerio, estoy agradecido porque fui escogido. Me tuvo por fiel, no lo merecía y Dios lo escogió. Es un privilegio. Si tú vas a ser escogido para misionero, para predicador, para maestro de Biblia en la iglesia, qué hermoso privilegio, qué hermosa bendición. Pero que tu motivación sea el amor, que tu motivación sea el agradecimiento. Tercer motivación correcta, tercer motivación legítima, se llama significado eterno. Lo hacemos, servimos a Dios por el significado eterno que éste tiene. Servir a Dios porque nos sigue una vida eterna. Le vamos a servir porque después de aquí sigue la vida eterna. Podemos estar motivados, amigos, por el deseo de cumplir nuestro deseo de trascender más allá de esta vida temporal, de acuerdo con el propósito original de Dios. Amigos, Dios nos creó para participar de su gobierno aquí en la tierra. Lo dice Génesis 1:26 al 28, donde Dios le dijo al hombre, Adán,
dijo, gobierna la tierra, sojuzga la tierra, cuida de ella, cuida del Edén, del huerto. Pero también la Biblia habla, amigos, de que un día estaremos en el reino de Dios en la eternidad. Y Él espera que cumplamos con responsabilidad aquí en la tierra nuestra vida para también vivirla correctamente en la eternidad. Escucha lo que dice la Biblia en Romanos 8:17. Y si hijos, somos hijos de Dios, somos también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué tenemos de herencia? La glorificación. ¿Qué tenemos de herencia? La vida eterna. ¿Qué tenemos de herencia? Una corona de la vida. ¿Qué tenemos de herencia? Tenemos una mansión celestial. Disfrutar el mar de cristal en el cielo, las calles de oro y una eternidad para siempre con nuestro Cristo, con nuestro Dios. Aquí lo dice la Escritura en Romanos, somos coherederos con Cristo de lo que Él mismo ha sido heredero. Aquí también la Biblia nos muestra que el deseo de disfrutar la herencia que ganamos nos debe de inspirar a tener una conducta piadosa. Con el significado eterno, esto nos lleva a ser inspirados a tener una conducta piadosa. ¿Qué más nos puede inspirar a conducirnos piadosamente en esta tierra si no es la mera eternidad? Si no es el mero deseo de que un día nuestro cuerpo será transformado y estaremos en la eternidad con Dios. Mira cómo lo dice la Escritura, 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, hay gente que va a heredar y hay gente que no va a heredar. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí lo dice muy claramente el apóstol Pablo, esta lista mala, esto eran algunos de ustedes, ya no son. Ahora tenemos la redención de Cristo Jesús, ahora su gracia nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y a través de esa gracia podemos tener la motivación correcta, el deseo correcto, la inspiración necesaria para vivir una vida piadosa. Yo te invito, hermano, a que tú tomes esto en cuenta y puedas, a través de este mensaje, vivir una vida piadosa que glorifique a Dios. El libro de los Hebreos particularmente nos dice que los que sean fieles van a compartir con Cristo su gobierno en el futuro. Lo dice en Hebreos 1:14, Hebreos 3:14, Hebreos 4:1, Hebreos 4:9 y Hebreos 6:11 al 12. Y si pudiste hacer nota de esos versículos, tenlos ahí en cuenta para que los puedas leer después cuando termine este mensaje. El significado eterno puede empezar cuando nos comprometemos a servir a Cristo en esta vida. Cuando tú te comprometes a servir a Cristo en esta vida, ahí en ese momento viene a tu conocimiento el entendimiento de un estado eterno. La Biblia dice en Mateo 10, versículos 38 y 39, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, dice, la perderá, dice Cristo, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El libro de los Hebreos, amigos, promete que los que sean fieles van a compartir con Cristo su gobierno futuro. No está hablando aquí de salvación. La salvación ya se obtuvo por gracia, por fe. Aquí está hablando de un gobierno futuro. Y tú lo puedes leer después aquí en tu casa, Hebreos 1:14, Hebreos 3:14, Hebreos 4:1, Hebreos 4:9 y Hebreos 6:11 al 12. Todos esos versículos te van a decir, te van a explicar cómo, en qué manera serviremos a Dios o serviremos juntamente con Dios en el futuro. El significado eterno, amigos, puede empezar cuando nos comprometemos a servir a Cristo en esta vida. Amén. La cuarta motivación que quiero platicar el día de hoy acerca de este tema que estamos viendo las motivaciones para servir a Dios. Ya vimos las motivaciones ilegítimas, que son 3,
Y ahora estamos viendo 5 motivaciones legítimas. Y la cuarta, amigos, se llama recompensas. Esta es motivación legítima y es bíblica. Recompensas. Esta quizás tenga que ver con la motivación extrínseca, que no es mala en sí. Ya vimos hace un rato que es mejor la motivación intrínseca. Sin embargo, esta motivación también es importante por recompensas. Dice, también podemos ser motivados por las recompensas dadas por Dios en esta vida. Dios da recompensas en esta vida y te pueden motivar. Pero mira, escucha, en Mateo 10, también la Escritura nos dice lo siguiente. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, dice Pedro, y te hemos seguido, Señor. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesucristo respondió así, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, dice, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. No te apresures a ser de los primeros, quizás que termine siendo de los postreros. La idea que nos presenta Cristo en el Evangelio de Mateo es muy especial y muy importante. Es una idea que nos lleva al entendimiento de las motivaciones correctas, de las recompensas. Pedro dijo, hemos dejado todo por ti, Señor. Hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Cristo contesta, qué bueno, es cierto. Pero Pedro, te voy a decir, recibirás recompensas. Y aquí no está hablando de un evangelio de prosperidad, diciendo que vas a tener casas y yates y muchas cosas aquí en la tierra. No, se refiere a que inclusive puedes tener hospedaje con algún hermano, puedes disfrutar la casa de otro hermano o de otro amigo, inclusive en esta tierra. Comida que no esperabas que te llegara, te va a llegar si le sirves al Señor. Y muchas otras recompensas terrenales. Pero también dice el Señor, si también aparte de todo eso, sufres la persecución, bueno, tendrás inclusive, no solamente por la persecución, sin ella o con ella, recibirás la vida eterna. Lo que dice el Señor, hay una vida eterna preparada para ti. Hay un gobierno eterno donde yo quiero que participes conmigo en la eternidad. Pero todo comienza con la salvación, que es por gracia. La salvación por gracia. No puedes salvarte a ti mismo. Es por fe solamente. No es por obras para que nadie se gloríe. Lo dice Efesios capítulo 2. Ahí comienza todo. Después yo comienzo a ser motivado con las motivaciones correctas para servirle a mi Cristo, servirle por amor, por agradecimiento, por un significado eterno. Y aquí estamos en el número 4, por recompensas. También se puede por esto, entendiéndolo bien. La Biblia habla de un tiempo, amigos, que no tengo aquí tiempo de describir, porque lo he dado en otra clase, que se llama el tribunal de Cristo. La Biblia habla y nos ayuda a entender que en el tribunal de Cristo, ese tribunal está siendo preparado para los cristianos, pero no para salvación. Es solamente para sopesar las obras cristianas que hayamos hecho una vez que somos salvos hasta el día de nuestra muerte. Una vez que somos salvos hasta el día de que nos vayamos con Cristo. ¿Cómo viviste tu vida cristiana? ¿Qué hiciste para Dios? Pero sobre todo el Señor va a probar y va a sopesar nuestras motivaciones y nuestra actitud con la cual le servimos al Señor. Y hablando de ese tribunal, escucha lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Pero tú, dice, le habla a los cristianos Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos los cristianos, entre paréntesis, compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú no le vas a dar cuenta a Dios por tu esposo, por tu esposa, no le vas a dar cuenta a Dios por la salvación de tus hijos en el sentido de que la salvación es personal. Si le vas a dar cuenta a Dios de que si tú fuiste un buen padre que los guió en el camino del Señor, eso es diferente. Pero aquí la Escritura nos dice claramente que cada uno daremos cuenta a Dios de nosotros mismos. Nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hicimos y de cómo lo hicimos. Él va a sopesar en el tribunal de Cristo lo que hicimos y cómo lo hicimos. Segunda carta de los Corintios es la segunda cita bíblica que menciona el tribunal de Cristo, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es entendible pues aquí, amigos, que también yo puedo tener la motivación por recompensas, y es legítima y es bíblica. No es la primera motivación. Mi primera motivación es por amor, por agradecimiento, por buscar la eternidad. Pero también aquí es necesario entender, sí podemos pensar que hay tesoros en el cielo. La Biblia dice que hay recompensas eternas que incluyen tesoros, incluyen coronas en el cielo, según Mateo 6:20, 1 Corintios 9:25 y 1 Pedro 5:4. Entonces la motivación también puede ser la posibilidad de perder nuestras recompensas eternas. Si tú no estás teniendo la motivación correcta, si tú estás en las primeras tres motivaciones, que son las motivaciones ilegítimas, que vimos que era legalismo, que era falsa culpa, egoísmo, si tú estás en esas tres motivaciones, amigo, te aseguro que puedes perder recompensas en el cielo. No tu salvación meramente, pero puedes perder recompensas. Yo te animo a que no pierdas tus recompensas, a que busques a Dios. Pero acuérdate, Dios no está sopesando tanto lo que hacemos que cómo lo hacemos. ¿Cómo es más importante para Dios? Sí, lo que hacemos es importante, claro que sí. Ahora, escucha lo que dice aquí la Escritura, por ejemplo, en este pasaje. Escucha lo que dice 1 Corintios 13, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No tengo tiempo de leer aquí con ustedes algunos versículos más, pero Mateo 25, 14 al 25 nos habla de esa parábola de los talentos, donde se les entregó a unos 5, a unos 2 y a otro 1. Y el que se le entregó uno no hizo nada con ese talento. Lo enterró y no sirvió a Dios, no participó de la vida cristiana en la tierra. Y ese fue amonestado por el dueño de aquellos talentos. Fue amonestado. No querrás tú ser amonestado por Dios en la eternidad. No querrás ser avergonzado delante de todos los ángeles, delante de todos los cristianos que estemos en la eternidad por haber vivido una mala vida cristiana en la tierra. Y la número 5, amigos, la motivación legítima, intrínseca, la motivación por gracia, en un estado de gracia, obligación. Algunos cristianos van a servir a Dios porque han hecho un compromiso para servirle. Han hecho ese compromiso o porque ellos están viviendo para lo que Dios les ha llamado a hacer. Es cierto, no todos vamos a ser pastores, no todos somos evangelistas ni profetas. No todos somos maestros de Biblia. Sin embargo, todos tenemos un llamado. Y hay algunos que nos hemos comprometido todavía más con ese llamado. Hay algunos que hemos ido más allá y le hemos dicho a Dios, quiero cumplir con el llamado que tú has puesto en mi vida, Señor, en mi corazón. Quiero glorificarte con el llamado que has puesto en mi vida y quiero servirte por amor, mi Cristo. Amigos, esa sería la motivación correcta. Ahora mira, la obligación no espera una recompensa, pero se hace por el compromiso. No espera recompensa, pero sí se hace por el compromiso. El capítulo 17 del Evangelio de Lucas, capítulo 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Cristo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Debemos entender que este es un sentido de obligación, un sentido de obediencia y compromiso con Dios. Eso se ve en el mismo compromiso de Jesús de hacer lo que Dios le llamó a hacer. Cristo mismo fue motivado por esta motivación de obligación. En Marcos 1:38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Él les dijo a los discípulos, vamos a ir a los lugares vecinos, vamos a ir allá y acá,
porque a eso he venido a predicarles a esa gente el evangelio. Algunos de nosotros tenemos ya un llamado específico de pastorado, de algo así donde no podemos echarnos para atrás, no podemos desafanarnos de nuestro llamado de una manera así coloquial, queriéndola decir, porque es un llamado que Dios nos dio. Sin embargo, hay muchos que en estos años, en este tiempo, han claudicado de su llamado, le han dicho que no al Señor. Amigos, sírvele a Dios por amor, sírvele a Dios por agradecimiento, sírvele a Dios pensando en la eternidad, sírvele a Dios pensando, sí, como no, en las recompensas, pero también sírvele a Dios por el compromiso, porque hay ya un deber, hay un sentido del deber en nosotros de servirle a Dios, aquel que nos ha llamado. Los cristianos también se pueden sentir obligados a ser fieles administradores de los dones que Dios puso en su vida. Quiero leer aquí Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, dice el apóstol, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea que si se dio don de profecía, que se use bien. Si el de servicio, que se use en buen servicio. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Esa es la forma en la que Dios pide que sirvamos, amigos, que tú le sirvas al Señor, que lo hagas con alegría, que lo hagas con denuedo, que lo hagas con intención, que le sirvas a Dios por amor, por agradecimiento, que le sirvas al Señor con ese deseo glorioso de poner una sonrisa en su rostro de nuestro Dios, al llevar a otros a Cristo. No hay mayor gozo en el cielo, hasta la Biblia lo dice, que se hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y sabes, tú puedes ser el instrumento, amigo, amiga, tú puedes ser el instrumento de servirle al Señor de esa manera. Nosotros podemos ser ese instrumento de servirle a Dios de una manera gloriosa. Quiero leerte ya por último dos textos más. Segunda carta a Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le pide a Timoteo, busca hombres idóneos, hombres con los requisitos de primera carta de Timoteo 5, los requisitos del obispo, hombres que sean maridos de una sola mujer, que tengan a sus hijos en sujeción, que tengan en orden su casa. Ese tipo de hombres, dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y gracias a Dios Timoteo los encontró. Y la historia nos habla no solamente de los apóstoles, en el libro de los Hechos nos habla de muchos otros personajes que se convirtieron a Cristo. Nombres como Aquila y Priscila, nombres como Agabo, nombres como algunos otros que son mencionados en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, que fueron personas que sirvieron a Dios con entusiasmo, con alegría de su corazón y que ya no eran apóstoles. También la Biblia nos dice aquí, amigos, en un texto más que les quería leer, en Tito 1:3, dice el apóstol, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, dice Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Le fue encomendado a Pablo esta palabra y él la predicó, él la pronunció, él se la dijo a aquellos que la necesitaban. Y Dios está esperando, hermanos, Dios está esperando a ti que me escuchas, que hagamos uso del llamado que Dios nos dio. Si Dios ya te hizo un llamado, cualquiera que sea, se vea grande o chiquito, no hay llamado grande ni chiquito en el llamado de Dios. Sea como sea el llamado que Dios te haya hecho en tu vida, cumple tu ministerio, hermano. Cumple tu ministerio de gracia que Dios te dio, pero hazlo con las 5 motivaciones correctas, con las 5 motivaciones legítimas que te acabo de describir el día de hoy. Con esto que tú puedes hacerlo de una manera tan hermosa. Así como existen motivaciones ilegítimas que no son bíblicas para servir a Dios, existen motivaciones legítimamente bíblicas. Nosotros debemos de aprender a buscar las motivaciones más altas para servirle a Dios. Y creo que una de las más altas que mencioné aquí es la motivación del amor, la motivación del agradecimiento. No vivas sin esas 2 primeras motivaciones para empezar si quieres. Si quieres iniciar con algo, inicia con esto. También debemos aprender a motivar a otros para servir a Dios, para vivir una vida piadosa con la mejor motivación.
No solamente la motivación para nosotros, debemos aprender a influenciar a otros. Debemos aprender a ayudar a otros a que sean motivados igualmente a servirle. ¿Qué tal si un día Dios te usa a ti para que una persona sea salva y esa otra persona se convierte en un grande predicador? Y esa otra persona se convierte en un siervo de Dios que le sirve con tanto ahínco, con tanta destreza. Tal vez pueda ser el siguiente cantante Dios le inspira alabanzas bíblicas para cantar en las congregaciones. Solamente porque tú te atreviste a hablarle de Cristo. Solamente porque tú le dijiste que sí al Señor, ahora otros están siendo motivados a servirle. Solamente porque tú le dijiste que sí al Señor, tus familiares y amigos conocerán de su gracia. Y quizás esas personas encontrarán los dones que Dios ha puesto en sus propias vidas y les servirán incluso hasta más que nosotros, alcanzarán más cosas que nosotros mismos para la gloria de Dios. Quiero decirte ya por último, amigos, ayer por la mañana, a los 74 años, murió un personaje muy reconocido de estos tiempos en la vida cristiana. Murió Ravi Zacarías. Y realmente me dolió mi corazón porque yo lo he seguido de tiempo atrás. Él creó una escuela y creó un ministerio sobre apologética, un ministerio un poquito fuera de serie, en defensa de la fe. De una manera sobresaliente, tenía un intelecto privilegiado Ravi Zacarías. Para hablar, realmente, para escucharlo uno necesita un diccionario. El día de ayer él partió con el Señor. Y hermanos, vivió una vida hermosa, una vida plena. Estoy seguro que su servicio a Dios fue con las motivaciones correctas. Varios ministerios dejó Ravi Zacarías, entre ellos el que mencioné hace un rato, ese ministerio de apologética cristiana, defensa de la fe. Yo les invito a que seamos fieles a Dios hasta la muerte. Yo les invito a que tengamos la motivación correcta hasta el final. Sé que ha habido en este tiempo situaciones que nos han querido desmotivar, problemas que nos han querido descalificar del ministerio y de donde estamos. Sin embargo, tenemos a Cristo que nos salvó por su gracia, entendiendo que no hemos hecho nada para merecerla, entendiendo que solamente por su gracia le podemos servir y amar. Yo te invito a que hoy le sirvas de esa manera. Quiero que oremos en esta hora, amigos, y que pongamos en las manos de Dios nuestros corazones, y que si recibiste en esta palabra la motivación correcta para servirle al Señor, lo sigas haciendo el resto de tus días. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos y amigos que me están escuchando, que podamos haber escuchado este mensaje y que a través de la motivación correcta, esas 5 que mencioné, podamos servirte de ahora en adelante. Que nuestra motivación siempre sea la correcta, a través de tu gracia, entendiendo que estamos aquí por ti, que vivimos por ti y que tendremos vida eterna por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda ofrecer para tener lo que tú me has dado, Señor. Te glorificamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por escucharnos el día de hoy. Se despide de ustedes un servidor, Pastor Nesler Zaragoza. A nombre también de mi esposa, Verónica Yasmín Zaragoza, les damos gracias por habernos escuchado el día de hoy. Bendiciones. Les decimos, hermanos, ya estamos, gracias a Dios, de regreso los domingos. Por lo pronto, 10:30 de la mañana estamos teniendo nuestros servicios. Ya puede usted venir a la iglesia, puede hacerlo si quiere con su cubrebocas. Usted sabe si lo quiere hacer de esa manera. Lo invitamos a que participe de nuestras reuniones. Dios les bendiga, amigos. Hasta pronto. Hasta luego. Bendiciones.